Me enteré que la Universidad de St. Andrews está mejor rankeada que la Universidad de Oxford. Terminé quedando en una universidad que era mejor que la que yo quería. Hola chicos, ¿qué tal? Si ustedes están interesados en estudiar en el extranjero, acompáñenos hoy día junto a Vicente a conocer un poquito su historia sobre su proceso de postulación a una de las mejores universidades del mundo y la mejor universidad de todo el Reino Unido. Mi nombre es Vicente Rosales Vargas, yo soy de Puerto Montt, Chile. Estudié en un colegio de bachillerato internacional y a finales de este año me voy a estudiar astrofísica a la Universidad de St. Andrews en Escocia. El colegio era bastante aplicado para lo académico, le ponía mucho esfuerzo a las notas, pero también me gustaba mucho socializar. Siento que siempre era necesario mantener un balance. En aquella época no era tan bueno para el deporte, pero era muy apasionado por la música y me gustaba mucho participar con el colegio y para el colegio en eventos y tocar el piano. Yo participé como profesor de astronomía en inglés para alumnos de como 13 años de edad y también clases de solo inglés y para los proyectos generales que hacía Peru Champs para recaudar fondos. Con respecto al deporte, como actividad extracurricular, yo hacía taekwondo y llegué a ser cinturón negro primer dan. Y después de ser campeón nacional, me retiré del deporte. Pero fue una muy linda experiencia que me ayudó mucho a aprender acerca del respeto. Las universidades a las que ingresé en Canadá fueron Queen's University, the University of Alberta y la Universidad de Toronto. El Reino Unido, a las que fui aceptado fue Durham, St. Andrews y Birmingham. Finalmente optamos por la Universidad de St. Andrews, ya que gracias al puntaje obtenido en el bachillerato internacional, donde María Paz me ayudó mucho a definir que tenía que volver a retomar ciertos cursos para subir la nota en ciertas materias, me convalidaron un año entero de la universidad, significando que en vez de hacer 5 años de carrera, dentro de que los 4 son licenciatura y el quinto es maestría, estaría saliendo con maestría de la universidad después de 4 años. Yo creo que a mí me admitieron gracias al personal statement que pude redactar con José, y María Paz también ayudó en esa redacción, que era muy técnico. No es como los tipos de ensayos que se hacen para Estados Unidos, donde tal vez no tienes que hablar tanto de lo académico. Me enteré que la Universidad de St. Andrews está mejor rankeada que la Universidad de Oxford. Terminé quedando en una universidad que era mejor que la que yo quería. Mi consejo para algún alumno que quiera estudiar en una universidad de prestigio en el Reino Unido es que se centre mucho en terminar bien el colegio y, bueno, dependiendo del programa que hagas, si es el bachillerato internacional mejor, si haces los A-levels también increíble, enfocarte en sacar un muy buen puntaje en eso y, bueno, evidentemente también desarrollar tus actividades extracurriculares que te van a ayudar a crecer como persona. Tal vez no tanto para entrar a la universidad, pero después para socializar y crear tu vida ahí, te van a ayudar mucho. Creo que el proceso fue un proceso complejo por muchas cosas, ¿no? Cuando yo conozco a Vicente en el 2021, yo me acuerdo que acababas de dar tus IBs y eras, o sea, tú junto y Roberto, que también es mi otro alumno que es muy amigo de Vicente, eran los primeros de la promoción, ¿no? O sea, estaban los dos ahí como muy académicamente adelante. Pero en el momento en el que Vicente llegó, ya era un poco tarde para hacer un proceso que hubiese estado a la altura de lo que él podría lograr académicamente, ¿no? Y el tipo de universidades a las que podía ingresar. Entonces ahí hicimos pros y cons, ¿no? Y se tomó la decisión de tener el gap year, que creo que fue la decisión correcta, porque fue la decisión donde fue el momento donde pudimos en verdad adentrarnos en el proceso mucho más de lleno, ¿no? Y realmente dedicarle este año a poder crecer en múltiples sentidos para poder ser un candidato más deseable para las instituciones, ¿no? O sea, creo que siempre la meta fue apuntar a lo más alto. Eso creo que también es fundamental, la organización, ¿no? Porque son tantos requisitos de tantas universidades distintas, en tantas fechas distintas, que todo puede cambiar, ¿no? Entonces, en tu caso lo pudimos hacer con un montón de anticipación, estamos súper tranquilos, todo mandado con tiempo, todo con calma,
¿no? Entonces eso hizo que también el proceso pueda ser un proceso placentero, ¿no? Claro, o sea, no es que se pueda disfrutar el proceso más que ser algo como una tortura. Exacto. Vamos a conversar un poquito más sobre la estrategia de postulación de Vicente. El caso de Vicente es un caso bastante particular, ya que él nos contacta cuando estaba terminando ya el colegio, prácticamente cuando ya había dado incluso todos sus exámenes IB. En este momento hicimos una evaluación de qué es lo que Vicente realmente quería, hacia qué tipo de universidades estaba yendo, y se decide tomar la estrategia de que Vicente tome un año sabático. Y durante ese año sabático creamos una estrategia muy específica para lo que Vicente estaba buscando. En el caso de él, viendo un poquito la oferta que existía de universidades que enseñaban física, astrofísica, costos, digamos también ranking y beneficios que pueda traer las distintas universidades en diferentes etapas de la vida de un científico. Con eso en mente pudimos empezar a plantear una estrategia que se adecue específicamente a ese tipo de instituciones. ¿Y qué es lo que buscan ese tipo de instituciones? Generalmente el tema académico es muy importante, es fundamental. En el caso de Vicente decidimos que él vuelva a tomar ciertos exámenes para poder llegar a una nota máxima, para que él pueda realmente demostrarle a la universidad toda su capacidad y de esa manera poder volverse más atractivo. Adicionalmente también se trabajaron en sus actividades extracurriculares, en sus ensayos y en realidad en todo lo que abarca este proceso, haciéndolo de manera pausada y tranquila. Bueno, finalmente Vicente eligió la Universidad de St. Andrews, que es la universidad número 1 en el Reino Unido hoy en día, y es una gran universidad para poder estudiar todo lo que tenga que ver con ciencias, en especial la astrofísica, que es lo que a Vicente le apasiona. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Vicente, por estar acá con nosotros y poder contarle a otros chicos tu historia. Estoy segura que te va a ir monstruo en esta nueva etapa, porque estoy segura que vas a lograr todo lo que te propones. Así que ya cuando estés descubriendo algunas cosas interesantes, espero poder visitarte por allá en St. Andrews para verte. Y nada, estoy súper feliz por ti, por todo lo que has logrado, súper orgullosa de todo tu proceso porque sé que has dado tu todo. Y nada, que se vean en la mejor parte. Muchas gracias. Chao.